Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, capítulo 1, La Nota MX. Gracias por visitarnos. Antes de comenzar, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete, deja like al video y deja también tus comentarios. La Mañanera del Pueblo, el resumen imperdible del día de hoy, 29 de julio del 2025, nos trae notas muy importantes: inversión en hospitales, la decisión del INE, Banco de México y la corrupción en el sector salud. Hoy día 29 de julio es, como todos lo sabemos, los días martes, es día del Pulso de la Salud, donde estuvieron Martí Batres y Zoé Robledo compartiendo sus impresiones, sus datos que tienen en términos de infraestructura hospitalaria y demás. Vamos a ver y a escuchar esta primera nota de la Mañanera del Pueblo del día de hoy. Juzga y opina. Gracias, buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema, para tener una idea de lo que se está invirtiendo en esta infraestructura hospitalaria, ¿cuánto están destinando para estos 31 hospitales y 12 clínicas? Entiendo que muchos vienen de la administración pasada. Y en total, entonces, en su administración, presidenta, estamos hablando de estos 50... O va a haber más, porque todavía estamos haciendo una valoración de en dónde hay necesidades adicionales. Pero iniciamos con poner en marcha todo lo que de alguna manera no estaba adecuado, es decir, que funcionen al 100 todos los hospitales que existen, la sustitución de hospitales que ya son muy viejos y que se requieren nuevos, y además los nuevos hospitales del IMSS y del ISSSTE. Y la inversión que han destinado, no sé, tanto en la administración pasada como esta. De los 50 hospitales, debemos estar hablando, de los 31 hospitales, debemos estar hablando casi de 50,000 millones de pesos, por lo menos, cerca de 50,000 millones de pesos. Y en el caso de la inversión para los otros 20 hospitales, estamos hablando pues cerca de 40,000 millones de pesos adicionales. Y en el caso de los quirófanos, pues son alrededor de 2,500 millones de pesos. Gracias, presidenta. Bien, en esta primera nota de la Mañanera del Pueblo, 29 de julio del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habla acerca de la inversión hospitalaria que ya venía parte del legado del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de infraestructura, hospitales que se están construyendo, otros que se van a apuntalar, y el tema de los quirófanos, pues cerca de 90,000 millones de pesos de inversión para el tema hospitalario, lo cual es más que necesario, ya que el sistema hospitalario en México, el sistema público, IMSS, ISSSTE, pues si no está colapsando, está ya en una etapa muy crítica, y qué bueno que se esté invirtiendo, porque es más que necesario para todos los mexicanos y las mexicanas, y que también pues cada vez la cobertura hospitalaria pues sea más profunda y llegue a todas las personas que estén o no estén inscritos, digamos en este caso al IMSS, porque todos sabemos que el ISSSTE es para trabajadores del Estado, pues se cubra esta salud universal de la que se ha venido hablando desde hace más de 7 años, empezando con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que en ningún otro sexenio se había hecho absolutamente nada. Por el contrario, la idea era privatizar al Seguro Social, privatizar al ISSSTE, y que yo, todos los mexicanos, pues pagáramos, como en Estados Unidos, nuestro seguro de gastos médicos mayores, y si no tienes para pagarlo, pues ni modo, a curarte con limoncito y con paracetamol, y eso es todo. Muy bien, vámonos a la siguiente nota, que tiene que ver con el INE y la decisión. El primer clip que hicimos del día de hoy, pues hablamos ya al respecto de cómo el INE está en boca de todos, y pues en la Mañanera del Pueblo pues no hizo falta la pregunta que le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a esta decisión del INE, y pues vamos a escuchar lo que dice la presidenta. Así que la mejor opinión la tienes tú, juzga y opina. Ayer el Instituto Nacional Electoral, en una votación que fue dividida, determinó que sí se había incurrido en un caso de irregularidad con el uso de los acordeones famosos durante la elección judicial, e incluso ya se establecieron las multas en contra de quienes aparecieron en esos acordeones. Aquí se comentó varias veces, y usted platicaba
que había que esperar la decisión del INE para poder emitir un ¿Y del comentario acerca de tribunal? ello. Ahora, ya está la decisión del INE. ¿Qué podría decirnos acerca de este caso? Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Entre ellos estarían incluso los futuros integrantes de la Corte, que estarían también incluso multados. O sea, también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una u otra persona. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, y sea el de mayor número de votos, y el que le sigue tenga la mitad de los votos? Si hubiera habido un acordeón, pues todos hubieran tenido el mismo número de votos. Que las personas llevaban una lista de por quién votar, porque eran muchísimas boletas, pues hasta aquí lo preguntamos. ¿Quién llevó su lista para poder recordar por qué personas votar? Porque eran varias boletas federales, varias boletas estatales, y si uno había estudiado pues por quién iba a votar, pues difícilmente se lo aprendió de memoria, llevaba unas notas para poder votar y eso nunca estuvo prohibido. Entonces, ¿cómo se explica que uno tenga una votación y otro tenga otra votación si hubiera habido una sola orientación? Entonces, por eso son muchos, mucha gente que llevó sus listas para poder decidir por quién votar. Pero por eso digo, un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra. Pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral. Gracias, Presidenta. En otro caso que ha seguido siendo polémico. De todas maneras, mira, porque quieren desvirtuar la elección del Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la Presidenta de la República. Eso no hay manera, aunque a algunos no les guste, eso no hay manera de rebatirlo, de debatirlo. Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, se hubiera vuelto a mandar, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, hubiera decidido la presidenta. Entonces ahora no decidió la presidenta, decidieron 13 millones de personas, libremente, por quien querían que fueran los ministros, los magistrados, los jueces. ¿Es perfectible? Todo es perfectible en esta vida, pero es mucho mejor lo que ocurrió ahora. No hubiéramos tenido un ministro de la Corte de origen indígena que ha reivindicado históricamente a los pueblos originarios si no hubiera sido bajo esta forma. Entonces, es mucho mejor lo que ocurrió. Y ya pues, que decida el tribunal sobre el tema de las listas que pudieron haber llevado personas para poder recordar por quién iban a votar. Pues ya escuchamos la pregunta que le hacen a la presidenta con respecto a la decisión en la votación que se tomó en el INE el día de ayer con respecto a las votaciones en el Poder Judicial y que específicamente tiene que ver con las sanciones y el tema de los acordeones. Pues duro raspón el que le da la presidenta Claudia Sheinbaum al INE, por pues las incongruencias muy marcadas que se manifiestan, ¿no? En el pasado decían, o hace unos meses decían una cosa, hoy dicen otra cosa, el clásico fenómeno de la chimoltrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra, y que pues en la votación, que fue 6-5, se determinó que no hubo manipulación, por así decirlo, que no hubo fraude, y lo cual está causando mucho ruido, especialmente en los comentócratas pagados por el PAN, por la derecha, que quieren pues darnos la idea de que los 13 millones, más de 13 millones que salimos a votar para elegir jueces, magistrados y ministros, pues no vale, no sirve de nada porque hubo de entrada manipulación, segundo fuimos puros acarreados y tercero pues que los que votan en ejercicios democráticos no tenemos derecho y que por eso no valen estas votaciones y que el INE pues está equivocando. Pero pues con el sentido crítico que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, pues
simple y sencillamente manifiesta los hechos, ¿no? Las incongruencias que existen en los encargados del INE que votaron, ¿no? De los delegados del INE que votaron, y que pues habrá que esperar la decisión del tribunal para que esta decisión colegiada pues dé un rumbo más claro con respecto a lo que sucedió en esas votaciones, que son perfectamente legales, constitucionales y avaladas por el pueblo de México. Sin embargo, la mejor opinión pues la tienes tú con respecto a estos consejeros del INE que el día de ayer pues votaron y hubo un resultado. Así que tú juzga y opina. Vámonos con la tercera nota relevante de la Mañanera del Pueblo del día de hoy, 29 de julio del 2025, y que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Banco de México, y que, por cierto, no sé si a ustedes les llame la atención que al menos yo no he escuchado posicionamiento o mucha noticia al respecto, ni siquiera en periódicos, ya ni se diga en los medios de televisión y radio, acerca de lo que comentó el ex premio Nobel, o el que ganó el premio Nobel de Economía en el 2001, Joseph Stiglitz, con respecto a que hace unos días él comentó que en México las cosas en términos de llevar las finanzas por el buen camino en México le está dando y le seguirá dando buenos frutos si se siguen aplicando esas políticas públicas en términos financieros y económicos en el país por parte del gobierno. Yo no lo he escuchado. Sin embargo, lo que hoy se da a conocer en la Mañanera del Pueblo por parte de la presidenta con respecto al Banco de México, pues habla que esas políticas públicas, la no injerencia y la independencia del Banco de México, aunque seguramente Ciro va a salir, o Joaquín a decir, o el PAN va a salir a decir que no es así, que ya también está vendido el Banco de México y que está el país pues prácticamente ya todos comemos de la basura y que no hay ya empleos y que nada más hay narcotráfico, pues van a demeritar lo que un verdadero experto, como lo es Joseph Stiglitz en términos económicos, pues opinó sobre lo que está sucediendo en México, nuestra economía y nuestras finanzas. Vamos a escuchar esta nota y llama la atención, ¿no? Llama la atención que no se mencione, pero pues los hechos son reales, ahí están, y esto es lo que el día de hoy salió en la Mañanera del Pueblo con respecto al Banco de México. Juzga y opina. Hemos consultado en la revista Contralínea a economistas que nos han hablado del papel que debería de estar jugando en estos momentos el Banco de México. Ello porque, bueno, se advierte que México, como muchas economías en el mundo, no se ha descolonizado en el tema financiero. Y esto lo que significa es que la banca central se centra sobre todo en la política del tipo de cambio, en vez de aportar desde sus propias políticas, y esto no tiene nada que ver con si son decisiones técnicas o no. El banco tiene políticas específicas que no han acompañado la industrialización del país. Ellos recomiendan, estos economistas que hemos venido consultando, recomiendan que desde la banca central pues se incentive también el tema de las infraestructuras a través de estos créditos que salgan del propio Banco Central para la banca de desarrollo, y que esto no generaría de ninguna manera inflación porque iría directamente a infraestructura y a crecimiento, y además incentivaría el mercado interno. Hasta ahora el Banco de México pues sigue teniendo estas, digamos, formas de operar que vienen del propio neoliberalismo. Hay muchos neoliberales todavía en el Banco de México y también han utilizado la autonomía para evitar la transparencia en sus decisiones, para tomar decisiones a espaldas del pueblo, y no han estado realmente a la altura de este momento histórico que vive nuestro país. También hablan estos economistas de que desde la política del Banco de México se pudiera incentivar el propio trabajo, las políticas laborales y, por supuesto, el mercado interno. Preguntarle, Presidenta, ¿qué papel debería de estar jugando más allá de su autonomía? Pues sí, estamos en una situación diferente, ya no estamos en el modelo económico neoliberal, precisamente se buscan otras alternativas. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que haya autonomía del Banco de México. Es una posición que hemos mantenido. Hay bancos centrales, como la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, cuyo objetivo no solamente es la inflación relacionada con las tasas de interés,
sino el empleo. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia no, de Estados Unidos. La Fed tiene una misión que va más allá del control de la inflación. Entonces, es un tema que vale la pena discutir. Si el Banco de México debe nada más dedicarse a ese tema en particular o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía. Incluso lo he hablado con los banqueros en algunas de las reuniones que he tenido oportunidad de estar. Segundo, el banco ha tenido ahora una buena política en términos de la reducción de las tasas de interés. Y se ha demostrado además, fíjense, lo que eran las máximas, las axiomas del neoliberalismo, que decían que si aumentaban los ingresos, si aumentaba el salario, iba a haber inflación. Falso. Ha aumentado a más del doble y se ha contenido la inflación. Segundo, que si, miren todo lo que está pasando internacionalmente y que el peso debería estar en 25 y está hoy en 18.50. Que las tasas de interés, si bajan las tasas de interés, inflación de inmediato. Pues no. ¿Qué importancia tiene que bajen las tasas de interés? Pues que si hay una tasa de interés más baja hay más inversión, porque cuando está a 12, 13, 15% la tasa de interés, como llegó, pues la gente prefiere guardar su dinero en el banco que invertir, entre otras cosas. En cambio, cuando van bajando las tasas, y además para quien pide un préstamo, pues hay una tasa más baja. Entonces, se han roto muchos paradigmas que se manejaban, que se decían durante el neoliberalismo. Entre otras, que si había programas de bienestar universales, eso era despilfarrar el dinero y no iba a servir para nada. Pues no solamente eso ha disminuido la pobreza y la desigualdad, sino que es un motor importantísimo el mercado interno. Entonces, vale la pena discutirlo. Hay muchísima gente que trabaja en el Banco de México y que hacen análisis y análisis y análisis y análisis. Y sería muy bueno que muchos de esos análisis fueran públicos, que se conocieran. Ellos tienen informes cada determinado tiempo. Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni constitución ni leyes para que no se asusten, ¿no? Sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas, a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da de toda América Latina. Porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante. En la última reunión de la Asociación de Bancos se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana. Y todavía pues no avanza eso. Entonces sí es importante reflexionar. No solo manifiesta, sino que es un hecho que el Banco de México pues tiene una autonomía y que hasta cierto punto las decisiones que ha tomado el Banco de México han sido pues muy acertadas o más que acertadas. Perfectas nunca van a ser, pero sí están contribuyendo al buen desarrollo económico del país. Hablan acerca de economistas que están expresándose a nivel internacional que pues en México hace falta la inyección de capital, que hace falta el apoyo a las empresas, todo eso en términos tanto más técnicos. La idea que hablan estos expertos economistas en el mundo, y que muchos de ellos tienen que ver con el FMI, pues es que los países se endeuden para que unos cuantos, porque ahí sí son unos cuantos, pues se hagan más ricos y tengan el control sobre el planeta. No son teorías conspiranoicas, es un hecho que el Fondo Monetario Internacional únicamente trabaja para unos cuantos, disfrazados de los salvadores de las economías de los países. Y si no se quieren dar cuenta, pues vean lo que le está pasando a Argentina, que hoy día es un pozo sin fondo en términos de deuda. Adiós, a Argentina les va a costar muchísimo trabajo recuperarse. Pero bueno, retomemos la parte de lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntan al respecto, y que va muy ligado a estas decisiones del Banco de México, en donde habla acerca de la autonomía, de que se ha controlado la inflación. El mes pasado la inflación andaba por ahí del 3.09%, y que está generándose o llevándose a cabo gracias a esto la generación de empleos. Y habla de la mentira o de las mentiras del modelo neoliberal,
que empezaban con que sus dichos de esos expertos, que todavía hay muchos, ¿no? Xochitl Gálvez es una de esas expertas que dice y sigue diciendo que la reducción de las tasas de interés, pues eso va a contribuir a mayor inflación, lo cual es mentira porque el Banco de México ha reducido las tasas de interés y la inflación se mantiene estable o a la baja. Otra de las grandes mentiras es que la inflación va a subir si se aumentan los salarios, específicamente los salarios mínimos, una mentira de lo más vil, de lo más cruel, de lo más infame que traían en los gobiernos priistas y panistas, y que por eso el aumento anual era de 20 centavos o menos, si es que existía al salario mínimo, y que mantuvo en la línea de la pobreza, ya ni siquiera pobreza moderada, casi pobreza extrema, a la mayoría de los mexicanos por esos aumentos salariales mínimos miserables, y que también se ha desmentido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy día con la presidenta Claudia Sheinbaum, en acuerdo con las organizaciones, las empresas, de aumentar el salario mínimo para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y la inflación, al contrario, ha bajado. Y habla también acerca de los bancos, ¿no? De cómo la banca primaria, que es la que se encarga principalmente de incentivar a través del crédito a las pequeñas y medianas empresas, y habla de que hace una semana se firmó un convenio con los bancos para pues llevar a cabo esto, bajar las tasas de interés, y que pues de alguna forma se genere negocio por parte de los bancos, y en una cadena productiva más amplia las pymes y las medianas empresas pues sigan creciendo, haya más, y cada vez esto contribuya más a una economía más sana. Pues no lo han cumplido los bancos. Dios mío, todos sabemos lo que son los bancos, y en México lo que como se anclaron con el neoliberalismo es uno de los países más caros del mundo en términos de tasas de interés de los bancos es México, uno de los países en donde más beneficios tienen los bancos es en México, y uno de los países en donde pedir un crédito a un banco es de los más difíciles es en México. Así que pues nada nuevo, ahí sí no hay mucho que analizar en términos de cómo es la banca en México. Es de verdad un negocio redondo para los bancos, y para los clientes y los usuarios pues definitivamente es todo un dilema, es todo un viacrucis tener que trabajar con un banco. Pero la mejor opinión la tienes tú, juzga y opina. Y vámonos a la última nota relevante de la Mañanera del Pueblo del día de hoy, 29 de julio del 2025, y tiene que ver con algo que todavía ahí sigue bien incrustado y tal vez va a costar mucho trabajo, y es la corrupción en el sector salud. Vamos a ver, escuchar, tú juzga y opina. ¿Cómo va el tema del combate a la corrupción en el sector salud? Hemos estado investigando acerca de los modus operandi que se han venido presentando desde hace muchísimos años, pero que todavía estarían enquistados en el sector. Uno de ellos tiene que ver con el tráfico de información privilegiada. Hay dos maneras en cómo estaría operando. Una de ellas es que las empresas fabricantes se alían o se asocian con terceras empresas que no son fabricantes, que son más bien como tipo intermediarias, donde detrás de ellas habría funcionarios o exfuncionarios que todavía tienen nexos con el sector, y que pues a través de esta sociedad pues obtienen información privilegiada de los procesos licitatorios, licitan por debajo de los precios y obtienen los contratos por tener una mejor oferta. Esto aunado a que en muchas áreas del propio sector se había dejado de hacer investigación de mercado. Y la segunda forma de cómo se trafica información privilegiada, hay un caso emblemático que es muy conocido en el sector, que se le conoce como el niño de la cangurera. Es un joven funcionario que primero estaba en Birmex y ahora está en la Secretaría de Salud, que porta una cangurera, literal, una de estas bolsas que se atan a la cintura, donde pues se trae no solamente fajos de dinero, sino también dispositivos USB con información de las licitaciones públicas. Esta información la vende de acuerdo con contratistas a 300,000 pesos, y además pues es información que acaba beneficiando a grupos de poder, grupos de corrupción al interior. Entonces preguntarle, presidenta, pues cómo va este asunto, cómo va la limpieza. Sabemos que es un trabajo que viene desde el sexenio pasado, sin embargo pues sigue habiendo pues muchísimo tema. Hay funcionarios que vienen todavía de la administración de Miquel Arriola, por ejemplo, que estarían pues en todo este proceso todavía involucrados.
La mejor manera de mostrar que se ha hecho un proceso transparente en esta ocasión es la cantidad de recursos que se han ahorrado, incluso frente a la administración del 2024 de la compra de medicamentos, que ya redujo mucho desde el 2018. Es un ahorro de 35,000, 50,000 millones de pesos. Vean ustedes. O sea, de lo que se iba a comprar en 2 años, que eran 300,000 millones de pesos, el ahorro que se logró comparado con los años anteriores, que ya venía de un ahorro adicional, es de 50,000 millones de pesos. Ahí es la mejor manera de mostrar, pues, que hubo un trabajo muy minucioso. La situación que vivimos por ahí de enero, febrero, afortunadamente la vimos. Eso nos retrasó un poco la entrega de medicamentos, sí, pero decidimos parar cualquier conflicto de interés o corrupción que se pudiera presentar. Y también se amafian las farmacéuticas, hay que decirlo. Las que ya supuestamente habían ganado con sobrecostos y que hablan con otras farmacéuticas para evitar que participen y se asocian. Entonces, en este caso, y el trabajo que hizo Eduardo y, por supuesto, Raquel Buenrostro, nos ayudaron a darnos cuenta y paramos cualquier daño patrimonial que pudiera haber habido, porque se paró antes de que se adquirieran los medicamentos. ¿Cómo fue esto? En efecto, algunas personas se pusieron de acuerdo con farmacéuticas, en algunos casos para decir, o para firmar el contrato, ya en la última partecita del proceso, para firmar el contrato y asignarlo a empresas que tenían sobrecosto, o en algunos casos descalificar a algunas empresas que tenían costos bajos, diciendo que no era viable técnicamente tener esos precios. Entonces, se movieron a todos esos funcionarios, están todavía bajo investigación. Como no se hizo el daño patrimonial, pues tienen una sanción distinta a que si hubiera habido daño patrimonial. Y cambiamos pues a una buena parte del equipo de Birmex, que había llegado con nosotros también, y otros que estaban, en efecto, desde la época de Peña, ahí. Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa luego con las farmacéuticas? Y hay que decirlo, se comprometen, firman el contrato, quedan de entregar el medicamento en 15 días, pasan los 15 días y no han entregado el medicamento. Ahora lo que queremos hacer para las nuevas compras es un esquema de compra completamente distinto, fíjense. ¿Son cuántas claves? 4,500, hay licitación para cada clave. Imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces, el objetivo es llegar a una situación en donde se diga el precio mínimo de este medicamento es este. Si no lo provee este laboratorio y este otro lo tiene y tiene su certificado, se sustituye este por este, sin necesidad de toda la burocracia esta tremenda que hay asociada a la compra de medicamentos. Y bueno, si hay una denuncia en particular contra un funcionario, pues se revisa, se lo damos a la Secretaría Anticorrupción. Gracias, presidenta. Ahí está, ¿no? Esta nota que tiene que ver con esa corrupción a los ojos de muchas personas, la ven todos los días, el caso del chico de la cangurera, que dice la periodista Nancy de la Sierra, la reportera y periodista Nancy de la Sierra, que tiene que ver con este muchacho que anda con fajos de dinero y USBs con información pues privilegiada, ¿no? Como son las licitaciones y todo eso que ver, y las ven y vende esta información a 300,000 pesos, ¿no? O al mejor postor, y que ahí va a estar, y probablemente sea un chico que ni siquiera pinta en la política, que ni siquiera pinta en nada. El problema de esto es de raíz, no es nuevo, es de hace muchos años, no es una opinión, es una realidad, es un hecho. Vimos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a hablar y a llevar a cabo acciones de compras consolidadas, de cambiar proveedores, de eliminar la corrupción, que en donde muchos políticos mexicanos tenían las manos metidas, se generó un gran escándalo y sigue siendo y siguen pugnando por regresar a esos privilegios, a esos gastos excesivos en medicamentos que no deben de ser porque ya no son de patente, son genéricos y que se vendían a mucho sobreprecio. Eso no se va a acabar tan rápido. Y no se va a acabar tan rápido porque aparte no existen leyes estrictas, duras, que tengan que ver con eso. Todo lo que tiene que ver con el erario, es decir, con el dinero de los mexicanos, cuando se genere corrupción, robo o lo que sea y que sea un delito, debe tener castigos muy ejemplares. ¿Y qué hablo de castigos muy ejemplares? Número 1, una pena de cárcel mínima de 30 años, sin derecho a salir antes bajo ninguna circunstancia.
Y esto no es que sea una propuesta, así van a aprender. Segundo, perder cualquier tipo de derecho político, es decir, no poder practicar la política, ni permanecer en la política, ni trabajar ni en un partido político, ni en un cargo público el resto de su vida. Tercero, no poder trabajar en ningún ámbito del sector público, municipal, estatal, federal. Dar verdaderos ejemplos de castigo a esta gente, porque si no, eso jamás se va a acabar. Y no nada más exponer casos de políticos de alto nivel, de personas que están en el servicio público, en este caso el sector salud de alto nivel, porque no nada más es ahí. Es como el robo hormiga. El robo hormiga es el que produce más mermas en las empresas privadas como un Walmart, y no los grandes asaltos que ya no suceden a ese tipo de tiendas. Es donde más mermas se genera. Aquí es lo mismo. Y lo del caso del chico de la cangurera es un caso claro de corrupción que existe en el sector salud. Las licitaciones, la información privilegiada, el dirigirse nada más con un solo laboratorio o un solo proveedor, y tanta burocracia que existe en torno a ello, pues complica las cosas, la vuelve más compleja para aquellos que quieren emerger con mejores procesos, mejores precios y cosas por el estilo. Pues no pueden, se quedan detenidos por tanta burocracia, por tanto papelero y por tanta maldita corrupción que existe. Sin embargo, pues bueno, es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, se debe de empezar por el principio. Se empezó hace 7 años con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y esto va a llevar mucho tiempo, pero sí se debería de considerar empezar por hacer leyes y penas demasiado severas, y así deben de ser, demasiado severas, porque no le roban a una persona, no le roban a un particular, le roban a todo el pueblo de México, ricos, pobres, extremadamente pobres, todos los que pagamos algún tipo de impuesto nos están robando, y eso no se debe de permitir. Tú tienes la mejor opinión, juzga y opina. Pues bueno, estamos llegando al final de este clip, que es el resumen de la Mañanera del Pueblo del 29 de julio del 2025. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete. Recuerda, si no tenemos suscriptores, pues la realidad es que ya no vamos a poder seguir haciendo este esfuerzo por traerte y mantenerte informado todos los días. Deja tu like, tu comentario es muy importante, darle voz a tu opinión es lo que cuenta. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.